Carlos, partiendo del principio de que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes tal y como lo contempla esta ley, la primera pregunta que yo te hago va encaminada a lo siguiente. Partiendo del hecho de que la educación es un derecho del cual deben gozar cada uno de los colombianos, ¿cuál sería su opinión alrededor de que se cumpla este derecho en nuestro país? Bueno, muy buenas noches, Euclides. Muchas gracias pues por la invitación. A ver, desde el sector educativo y propiamente desde el equipo de docentes directivos, pues tenemos una concepción de calidad que algunas veces no es coincidente con la propuesta de calidad que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Ellos miden la calidad con unos indicadores, con unos parámetros, con unos factores y no necesariamente son los que de pronto en la comunidad docente son los mismos. Aunque es cierto que, por ejemplo, en Colombia los índices de alfabetización han mejorado, el analfabetismo ha bajado mucho y la alfabetización digital se ha venido incrementando, los niveles de alfabetización digital han venido aumentando. También es cierto que, por ejemplo, los índices de cobertura a nivel urbano y rural no son los mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la educación es un derecho y que ese derecho debe cobijar a todas las personas en el territorio nacional, pues no siempre se alcanza ese estándar. Vemos que, por ejemplo, y especialmente en la zona rural, el ejercicio de ese derecho se ve vulnerado por problemas de acceso, por problemas de cobertura, por problemas de orden público, y en ese sentido no podemos hablar de una educación realmente de calidad. No podemos decir que todos los chicos del territorio nacional tengan una educación con calidad, y es en ese sentido que, por ejemplo, desde el equipo docente plantearemos que hay una distancia entre lo que plantea el Estado colombiano como concepto de calidad y la realidad en el contexto en el cual se mueve realmente la educación de Euclides. Muy bien, Juan Carlos. La siguiente pregunta inicia desde el siguiente punto de vista. Teniendo en cuenta que entre los fines de la educación se contemplan aspectos como el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás, y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos, ¿cuál sería su apreciación del cumplimiento de esos fines en este sistema educativo colombiano? Euclides, muy buena pregunta. Toca un punto muy álgido del problema educativo en Colombia, y es este. Miren, la educación nosotros la entendemos como un sistema de tres componentes. Un componente es la familia, otro componente es la escuela y otro componente es el Estado. Como decía algún compañero en algún momento, la educación es como una mesa de tres paticas. Cuando una de esas paticas empieza a fallar, el sistema cae. Entonces, cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad, y que este libre desarrollo no puede tener más limitaciones que las que impone el orden jurídico, hay que entender que ese desarrollo hay que verlo desde los tres puntos de vista: escuela, Estado y familia. Y lo que es cierto es que en el contexto cultural, y más que todo en la educación pública, en estados vulnerables, el concepto de familia es un concepto que ha venido migrando. Yo no me atrevería a decir si migra hacia algo positivo para la condición del ser humano o algo no tan positivo. Pero lo que sí es cierto es que el concepto de familia que tenemos hoy en día adolece de muchos elementos. Entonces, cuando en la casa no hay sujeto con el cual se pueda hacer equipo, pues la escuela va a quedar muy corta. Ahora, la escuela hace parte del Estado, y cuando hablamos de pronto de escuela y Estado aparte es como para hacer una distinción. Cuando hablamos de Estado, hablamos de los otros entes del gobierno que se encargan de vigilar y proteger los derechos de los niños. Me explico: salud alimentaria, seguridad social, salud. Entonces, dentro del sistema colombiano, estos elementos tampoco tienen amplia cobertura. Entonces, cuando un niño intenta desarrollar su personalidad sin más limitaciones que las que ofrece el marco
el marco jurídico, pues vemos que está en un sistema que no le favorece, que no le proporciona las condiciones para ese libre desarrollo de la personalidad. Entendemos los ingentes esfuerzos que hace la comunidad educativa, los ingentes esfuerzos que hace el magisterio colombiano por intentar cubrir esas deficiencias. Pero lo que sí es cierto es que cuando en este equipo uno de los tres elementos no funciona bien, pues ese ejercicio del desarrollo de la libre personalidad se ve afectado. Creo que nos falta mucho, creo que vamos por buen camino, pero creo que estamos un poco lejos todavía de lo que deberíamos entender como una educación de calidad y más aquellos procesos que fortalezcan la integralidad de los niños Euclides. Muy bien, Juan Carlos, atendiendo a ese concepto de calidad, ¿cuál es su punto de vista acerca del cumplimiento de las normas y leyes proferidas por el gobierno nacional enmarcadas en la prestación de un servicio educativo con calidad? Ok, Euclides, pero primero hay que entender que de pronto nosotros como servidores públicos somos responsables por acción y por omisión. O sea, ante la ley debemos responder cuando actuamos o cuando dejamos de actuar. En ese sentido, como servidores públicos, el cumplimiento de la norma no es ni siquiera tema de debate. Como servidores públicos, Euclides, debemos cumplir la norma, así estemos o no estemos de acuerdo. Y aunque somos responsables, también hay que entender otra cosa, y es que nosotros actuamos con base en los recursos que tenemos, recursos de infraestructura, recursos técnicos, recursos financieros, y con esa serie de recursos pues intentamos dar respuesta al cumplimiento de esas normas. Como estos recursos son limitados, obviamente la capacidad de respuesta que tenemos también se va a ver limitada. Me explico mejor. En el caso, por ejemplo, del restaurante escolar, que es un servicio que se presta en Colombia, pues el Estado solamente nos proporciona una cantidad de raciones y vemos que esa cantidad de raciones no son suficientes para cubrir la necesidad. Entonces, el cumplimiento que ejerce de pronto el magisterio colombiano se enmarca dentro de los recursos proporcionados por el Estado, pero algunas veces, como yo le decía, esos recursos son insuficientes o por lo menos están mal distribuidos. Me explico mejor. En Colombia, en este momento tenemos un debate entre instituciones que están en jornada única o que están en proceso de jornada única con otras instituciones que no están en jornada única. Y la intención del Estado es brindar más recursos a los colegios de jornada única. Que esto no se entienda como que los otros colegios no quieren entrar en jornada única, sino que todavía no tienen esas condiciones para hacerlo. Entonces, cuando, por ejemplo, a un colegio le van extrayendo recursos técnicos o financieros, inclusive de talento humano, pues queda muy complicado darle cumplimiento en todo el texto y en toda cabalidad a lo que plantea la legislación colombiana, profesor Euclides. En ese mismo orden de ideas, mi estimado rector, Colombia promueve dentro del gobierno nacional una insignia denominada a ser la más educada de América Latina en el año 2025. ¿Usted qué opina alrededor de esta insignia, estimado rector? A ver, Euclides, eso usted está tocando temas muy álgidos, temas que en este momento están en un amplio debate. Desde el gobierno Santos, que son los últimos periodos, casi 8 años, y más que todo con la ministra pasada, que era la doctora Gina Parodi, pues efectivamente se quiso implementar lo de Colombia lo más educada para el 2025. Y el Estado colombiano ha inyectado recursos y comparativamente ha inyectado más recursos y con respecto a otros años. Lo que de pronto no ha sido evidenciado es que obviamente la planta de personal se ha quedado pequeña en comparación con el crecimiento de la población. Y entonces lo que aparentemente es una inversión en recursos al sistema colombiano, cuando vemos la envergadura del crecimiento, se nota que es insuficiente. En otras palabras, se está invirtiendo más en educación, pero no lo suficiente al ritmo de ese crecimiento. Entonces, cuando la doctora Parodi impulsó Colombia la más educada para el 2025, pues obviamente intentaba responder a unos requerimientos, tenemos entendido, de organismos internacionales, entre ellos la OCDE, e intentó meternos en un juego, perdón, en este momento estamos en un juego en el cual debemos responder
a ciertos estándares formulados desde la OCDE, a un sistema de calidad que ellos han estado impulsando y que muchos países desarrollados o en vías de desarrollo le están apostando. Pero de pronto Colombia no está en las condiciones de vincularse de forma activamente a ese sistema. Ahora, la otra cara de la moneda es lo que nosotros entendemos por la calidad. Obviamente la calidad es un factor que involucra muchos actores. Y entonces, en ese sentido, al hablar nosotros de calidad, pues no solamente estaremos hablando de calidad en los resultados de las pruebas censales, sino un proceso de calidad donde se dignifique la condición humana, la prestación del servicio y las condiciones en las cuales los niños colombianos ejercen esos derechos fundamentales. Entonces, Colombia, la más educada, al 2025, pues nos quedan 7 años. Yo no quiero ser pesimista, pero considero que 7 años para el reto que se nos viene encima, creo que no es suficiente, o por lo menos para el 2025 considero que el Estado colombiano debería hacer un esfuerzo financiero mucho más grande para poder brindar calidad, seguridad y, en pocas palabras, una canasta educativa con calidad a los niños colombianos. Muy bien, Juan Carlos. Mira, en Colombia se promueve la jornada única y vos ya la mencionabas en la Sí. pregunta anterior, o sea, anterior a la que acabas de contestar, como una estrategia para mejorar la calidad educativa. ¿Cuál es su opinión alrededor de esta problemática? Bueno, jornada única en esos últimos año y medio, dos años, es un tema que también ha levantado mucha ampolla en el sistema colombiano y de pronto en otros países no es tan familiar este modelo de doble jornada. Tenemos 2, 3 y hasta más jornadas en una institución educativa. Tenemos jornadas mañana, jornada tarde, jornada nocturna, jornada sabatina y jornada dominical. Esto se hizo en virtud a optimizar el espacio y puede estar equivocado, pero creo que fue el presidente Vargas Lleras el que impulsó la doble jornada para poder utilizar las instituciones que pudiera abarcar mucho más estudiantes. Eso solucionó un problema de infraestructura en ese momento. Sin embargo, como se vende la idea de jornada única desde el punto de vista del Estado colombiano, desde el punto de vista del gobierno, es una propuesta ventajosa en el sentido de que le garantiza a los muchachos más tiempo de permanencia en la institución y más fortalezas en el desarrollo de las habilidades que desde el contexto se demanda. Ahora, esto es en papel. ¿Cuál es la realidad? Cuando vamos a las instituciones educativas, la jornada única no solamente debe ser el fortalecimiento de las competencias básicas, sino otras competencias para la vida y para el trabajo. Y es en ese contexto que nosotros no estamos preparados, por lo menos muchas de las instituciones públicas no estamos preparados. Y ni hablar de las instituciones públicas a nivel rural, que tienen muchas más desventajas. Entonces, por ejemplo, para jornada única se necesita una canasta integral, una canasta educativa integral. ¿Qué es eso? Transporte, útiles escolares, alimentación escolar, seguridad social. En la canasta escolar también va, por ejemplo, elementos como vestimenta, pero no solamente eso, que también tengamos personal de apoyo a necesidades educativas especiales, que en esta canasta se incluya también, por ejemplo, personas con discapacidad física. Y entonces, cuando hablamos de jornada única y que esta canasta se ve beneficiada por la jornada única, al momento de hacer la evidencia o real o concreta, pues se ve la gran distancia que hay entre lo planteado en la ley y lo que actualmente hay. Me explico mejor y tomo un botón como muestra. Para hablar de jornada única, debemos garantizar a nuestros muchachos una alimentación suficiente para que puedan estar 8, 9 horas o posiblemente 10, como en algún momento se formuló. Y esto implica darle que los chicos tengan, primero, un espacio digno para hacer este ejercicio, y segundo, la cantidad suficiente de alimentos y la capacidad energética, calorífica y proteínica para aguantar durante toda la jornada. ¿Qué sucede? A los muchachos solamente se les brinda una ración tipo almuerzo, que no es un almuerzo. Entonces, claro, los muchachos llegan a las 3 o 4 de la tarde en condiciones de no poder continuar. Entonces, la jornada única, como es vendida, es una propuesta maravillosa.
pero en el momento como la estamos implementando,